Vuelta al Día con Hernán Higuera. Gracias a sus reportes de sintonía, les estamos leyendo sus mensajes, muy gentil a Diego, que nos escribe Diego C. La pregunta sobre el tema de la minería y la complicidad de comunidades que se han visto vinculadas al tema por precisamente las necesidades, como acabamos de escuchar a Leonardo. Pero nuestra siguiente invitada, María Belén Arroyo, es editora política de Vistazo y es una voz autorizada para hablar también del tema de la minería ilegal como un grave problema que ahora enfrentamos las graves consecuencias a raíz del asesinato y la emboscada de los 11 militares, pero este tema ya viene desde hace rato. El narcotráfico, los mineros ilegales, las mismas autoridades han invadido el territorio ecuatoriano. María Belén, ¿qué sientes tú después de haber hecho el trabajo periodístico, de haber exhibido en grandes reportajes, bien documentados, mirar que ahora sí como que ya nos preocupa la minería ilegal cuando parece ser demasiado tarde? ¿Qué opinas tú? Buenos días, Hernán. Buenos días, Hernán, a ti y a tu audiencia tan amplia en este medio de comunicación tan prestigioso. Sí, justamente me parece que el día viernes, como sociedad o como país, llegamos al entendimiento de la gravedad del asunto y como tú lo planteas tan adecuadamente, es posible que este entendimiento haya llegado un poquito tarde. Una cosa es identificar un problema multidimensional con actores que están devastando el ambiente o están dañando ríos y están afectando a poblaciones, y otra cosa es entender la magnitud de la penetración de organizaciones criminales que están aliadas con esta actividad de minería ilegal, porque eso nos ubica frente a otro escenario. Nosotros habíamos tratado de mapear hasta dónde ha penetrado comandos de la frontera en el Ecuador y entendimos que es una estructura que está efectivamente no solo en la actividad del narcotráfico por el lado de Sucumbíos, de la ruta del transporte de la droga desde Putumayo colombiano hasta Ecuador y la salida por el Océano Pacífico, sino también el entendimiento de que esta organización criminal ha penetrado en la zona amazónica, especialmente su área de interés actual es la provincia de Orellana, y por eso se ha dado una serie de confrontaciones con los operadores locales de la minería en esas zonas, que en cambio para protección buscaron la ayuda de los choneros. Y por otro lado, Comandos de la Frontera se alió con los lobos para tener una fuerza de ataque más directa en territorios específicamente de Orellana. Esta dinámica que ha venido sucediendo silenciosamente más o menos desde el año pasado, desde inicios del año pasado, es la que hemos visto explotar o evolucionar en forma acelerada con la emboscada y el ataque que deja como saldo este grupo de militares y uniformados ecuatorianos muertos la semana pasada. Hace 3 años, en el operativo Manatí, se hizo el decomiso de 148 máquinas que están ahí a la entrada del Tena, en el recinto ferial del Tena. Quienes van para el oriente pueden ver, ese es un monumento a la corrupción. Allí están las máquinas consumidas, digamos, casi tapadas por la vegetación, como muestra de la lentitud de la justicia. Hasta hoy no se sabe quiénes son los dueños de esas máquinas, o creo que la justicia sí lo sabe, pero no lo han dicho. Y eso es así. Y precisamente si se hace un monitoreo de qué relación hay entre cierto tipo de maquinaria y organismos seccionales o autoridades locales, se pueden establecer nexos y se pueden establecer relaciones. Tú lo decías muy adecuadamente, ¿qué participación tienen autoridades locales cuando maquinaria que pertenece a esos municipios o esas entidades ha sido encontrada en estas operaciones? Si no hay una trazabilidad adecuada de la maquinaria, si no hay una identificación vía un instrumento, un chip, un instrumento
rastreo satelital con herramientas tecnológicas para saber cómo entró al país, quién la importó, quién la compró, porque es tan fácil comprarse una maquinaria de ese tipo como un auto. Fíjate que para tener un carro particular se tiene que cumplir una tramitología y es lo adecuado. Se tiene que reportar, se tiene que matricular, pero parece que para la adquisición, para el manejo de este tipo de materiales, en cambio, de este tipo de equipamientos, retroexcavadoras, estas máquinas grandes que están ahí devastando en la Amazonía, fuera un poco más sencillo el procedimiento, y eso genera los problemas que estamos viendo. Y todo se facilita, ¿no? En ese tema es tan claro y evidente. Bueno, veamos qué pasa en los próximos días, veamos si en realidad este tema se lo enfrenta como se debió haber enfrentado hace mucho tiempo atrás. Así lo han anunciado las autoridades. Vamos a esperar, no vamos a anunciar absolutamente nada porque ya la información se filtra y ya los resultados no serán los mismos. Y creo que fue un error del ministro ayer anunciarlo y decirlo, porque son más astutos. Un criterio personal. Belén, te quiero pedir que analicemos el otro tema, el tema político. Como editora política de Vistazo, el Ejecutivo, con todo lo que ha pasado en las últimas horas, ¿tiene vía libre para la gobernabilidad? Es una pregunta bien adecuada, y a la luz de los hechos de las últimas 48 horas, lo que se ha visto como país es una irrupción de esta fuerza política en el legislativo que está haciendo prevalecer el uso de su capacidad hegemónica. Tenía por aquí el cuadrito de las autoridades del Consejo de la Legislatura, y tú te puedes dar cuenta que en realidad lo que tienes es una hegemonía del grupo ADN, del grupo gobernante, que está desde la presidencia de la legislatura y encabezando este órgano de gestión, de gobernanza del legislativo, que es el CALE, el Consejo de Administración Legislativa. Tú tienes una presencia predominante, hegemónica del grupo de gobierno, y ahí la encuentras en un puesto más o menos importante, si bien no fundamental ni crucial, a la persona de Pachacútiga, Carmen Teopuy, que es la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Tú te puedes dar cuenta ahí que esta alianza con una parte de Pachacuti, no con todo. Pachacuti llegó con 9 cuadros, y entiendo 6 son los que se han adherido a la tesis oficialista. Tienen una persona delegada en el CAL, y tienes un cuadro social cristiano que en las últimas horas casi que fue desconocido por su organización política. ¿Qué tienes hasta ahora? Un predominio de ADN. Muchos se han escandalizado, y claro, sí se ha manifestado. Cuando tú tenías las asambleas de 2009, de 2013, tú tenías una predominancia verde flex, que era el color identificativo. Una aplanadora, ¿no? Tenías, y claro, no era sorprendente. Llegaban con amplia mayoría y arrasaban con este tema de llegar y arrasar. Que haya pasado antes no quiere decir que necesariamente esté adecuado, que esa sea la práctica, porque es pasar de un extremo al otro. Un extremo vendría a ser pactar, que no sabes de qué manera, con qué agendas, con qué puntos programáticos, estos pactos entre gallos y medianoche, y como resultado encuentras una repartición del pastel del poder. Y el otro extremo que digo es que llegue una organización política con un poder coyuntural, porque el poder también, tú sabes, las cosas cambian, las coyunturas cambian, y que llegue esta organización y cope todos los espacios. Yo sí creo que nos falta como país una pedagogía de encontrar un punto medio que busque una negociación pública y que diga, en virtud de estos 3-4 problemas del país que creemos que son los más graves, tú has planteado uno, es la seguridad, otro es el tema económico, y otro sin duda para mí sería el tema de educación, que está pasando con los chicos, y la salud, los jóvenes. ¿No? Precisamente, en función de eso, plantear y decir, señores, necesitamos unos mínimos acuerdos de qué engranaje
jurídico se requiere, y en virtud de eso nos vamos a sentar a conversar y ver cómo ponemos el hombro, deponiendo diferencias conceptuales, ideológicas, políticas, del tono que tú quieras, pero creo que el país sí merece este momento otro tipo de respuestas y entiendo las está esperando de este legislativo. Y bueno, como bien dice una nota del portal Primicias, no habrá que esperar mucho para ver la solidez que tiene también el bloque oficialista, porque hay dudas en Social Cristianos, hay dudas en lo de Pachacuti, y eso se va a poner a prueba hoy cuando se conformen las comisiones. Vamos a ver qué pasa. María Belén, muchísimas gracias por tu análisis. Muy gentil. Hernán, gracias por la invitación. Que tengas buen día para ti y para el equipo de trabajo de FM Mundo. Gracias. Por supuesto, para la audiencia. Muy gentil. María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, hablando del tema de la seguridad y también de la gobernabilidad. 6:58 minutos.